Bueno, muchas gracias, Patricio, por la interesante presentación y además la propuesta de pensar procesos de manera simultánea, tanto en Chile como en Argentina, en una lectura que fue desde el pasado al presente, ¿no? Como una especie de mirada genealógica acerca de estos procesos. Bueno, hay algo que tiene que ver con esto y que me interesaría que pudiéramos retomar como para abrir el juego, digamos, a la conversación, para dar lugar a la conversación. Y que tiene que ver precisamente con lo que es, vos comentabas al principio acerca de la centralidad de la matriz colonial del poder, ¿sí? En la construcción de los estados modernos en nuestro continente. Y en ese sentido, en ese proceso de construcción de los estados modernos de nuestro continente y en ese momento de despliegue de la matriz colonial del poder, en la construcción, digamos, de la comunidad política, la idea de nación, la idea de nación y los otros, ¿no? Las élites hegemónicas, como bien comentaba, jugaron un rol central. Cuando vos hacías algunas referencias a la Argentina, cosa que ha sido mm, mi tema de estudio, ¿sí? En tiempo atrás, es central y sin duda el rol de las élites hegemónicas y sobre todo de las élites hegemónicas que estaban fuertemente atravesadas por un conjunto de imaginarios. Uno de ellos es que Argentina era el único país blanco al sur del Canadá. Y a partir de eso se desplegaban dos imaginarios más, Argentina, la París o la Atenas del Plata. Era una élite fuertemente atravesada por un conjunto de imaginarios eurocéntricos, coloniales, raciales, etcétera, etcétera, que influyó decisivamente en Argentina. Pero mi cuestión va fundamentalmente en interpelar esta persistencia de la matriz colonial del poder, y mi pregunta es, ¿qué rol cumplen hoy en Chile en las élites hegemónicas, en estos procesos de racialización del problema mapuche? Vos hiciste referencia claramente del rol que jugaron en el momento constitutivo, fundacional del Estado moderno en Chile, y las élites hegemónicas. Bueno, la pregunta es, si bien deslizaste algunas líneas ahí, es qué rol juegan hoy estas élites, ¿sí? En la construcción o en esta delimitación entre aquellas vidas, ¿sí? Que son más deseables y tienen mayor valor que otras. al- bueno, igual es complicado porque en Chile lo que vemos hoy día es que el problema que existe acá de violencia, que no es problema mapuche en el fondo, ¿no? El problema del Estado, ¿no? El problema del Estado con el pueblo mapuche. Lo que vemos acá es que el Estado está cooptado, ¿no? El Estado está capturado por una élite que no sé si tiene continuidad con la colonia. Por supuesto que eso sería un poco ilusorio, ¿no? Pensar de que existe una continuidad, pero sí lo que se da es que hay una suerte de reactualizaciones permanentes, no solo en el aparato jurídico, sino que también en quienes administran este aparato, ¿no? Piensa tú que la endogamia, por ejemplo, durante el siglo XIX fue una práctica muy común acá en Chile, me imagino que en Argentina igual, ¿no? Donde los grupos se iban reproduciendo uno a otro y se iban heredando el poder prácticamente, ¿no? Y eso se ve hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que encuentro hoy día? Hoy día tú encuentras dos grupos que son prácticamente los que dominan en el país, que es un grupo muy conservador, terrateniente, que tiene claramente sus ascendencia en esa élite colonial, con sus rupturas, por supuesto, y reactualizaciones, pero que hoy día permanece y está allí en una élite muy conservadora, que está muy vinculada a la Iglesia Católica y a los partidos más de extrema derecha, los más conservadores, pero también tienes otra élite, una élite más liberal, que es la que hoy día administra todos los grandes negocios y que principalmente radican allí aquellos civiles que se hicieron millonarios durante la dictadura militar. ¿Ah? Ellos son los nuevos ricos, digamos. No tienen la estirpe que tiene la élite conservadora, es una élite liberal, pero que hoy día es la que administra casi todo el sector de acá de la zona que está militarizada. De hecho,
piensa tú que el negocio forestal, por ejemplo, el negocio forestal fue, si bien es cierto, existían forestales desde mucho tiempo antes, pero en la dictadura, cuando hubo la contrarreforma agraria, es decir, la reforma agraria que hubo en los tiempos previo a la dictadura, en donde se entregaron cerca de 150.000 hectáreas al pueblo mapuche, se entregaron esas tierras, pero se entregaron, claro, como dentro de un contexto de la reforma campesina. ¿eh? O sea, se consideró el problema de las tierras, se pensó como un tema campesino, pero bueno, sin embargo, se entregaron 150.000 hectáreas. Cuando llega la dictadura, se hace una contrarreforma agraria, es decir, se anula todo el proceso de la reforma agraria y todos estos territorios que no alcanzaron a inscribirse pasan a ser parte del Estado. Cuando pasan a ser parte del Estado, entre los dirigentes que estaban de una corporación que se llama la CONAF, que es la que está a cargo de toda esta cuestión de la forestación, Pinochet le entrega a la CONAF la responsabilidad de entregar o de vender todos estos terrenos que habían recuperado en la reforma agraria, de la reforma agraria. La persona que se hace a cargo de eso es el nieto de Pinochet. O sea, el nieto de Pinochet, Ponce Lerú, que estaba a cargo de la CONAF, toma todos estos territorios y comienza a realizar contratos fraudulentos, es decir, por ejemplo, si un terreno costaba, pongamos, 10 millones de pesos, ellos lo vendían, no sé, pues 1.000 pesos, de una manera simbólica. Se lo entregaban de una manera simbólica a los grandes conglomerados económicos en Chile. Esos grandes conglomerados, obviamente, pertenecen a las grandes familias de Chile, a la alcurnia. ¿no? Y otros que no tenían nada, como Ponce Lerú y otros, Piñera, por ejemplo, Sebastián Piñera, porque ahí tienes un ejemplo, ¿no? Sebastián Piñera es uno de la élite liberal que se enriqueció con la dictadura. ¿Cómo se enriqueció? Del mismo modo, a través de negocios fraudulentos. Entonces, ¿qué es lo que hizo la dictadura de Pinochet? Para cerrar eso, la dictadura de Pinochet pescó esos territorios, se los pasa a la CONAF se los entrega a las grandes forestales, y esas forestales son las que hoy día tienen más territorio que las propias comunidades indígenas. Y son esas forestales son las que tienen empobrecidas a las comunidades indígenas. Entonces, como ves tú, la élite liberal, la élite que ha hecho fraude, es la que hoy día gobierna acá en la región y es la que presiona permanentemente al gobierno para la implementación de las leyes represivas como la ley antiterrorista o la instalación de un estado de excepción. Estado de excepción, o sea, a ese nivel. Entonces, claro que tiene mucha... Hay una continuidad, sí, pero mediada por actualizaciones, no es la misma, por supuesto, pero sí hay reactualizaciones jurídicas y, por supuesto, de distintos estamentos e intereses. ¿no? Bien, muchas gracias, Patricio. Patricio, a mí yo quería hacer como, más que una consulta, pedirte si podés ampliar un poco más sobre una cuestión. A mí me interesa muchísimo volver sobre esa maquinaria cultural que se pone al servicio de la producción de regímenes de verdad sobre lo mapuche, ¿no? Esto que vos planteabas, ¿no? La construcción del buen mapuche, del mapuche funcional, y por otro lado la construcción del mapuche sospechoso, ¿no? ¿Podés contarnos cómo ves vos las disputas que se dan en Chile en torno a la apropiación del discurso intercultural en relación a la folclorización de la cultura mapuche? Mira, el discurso intercultural, como les señalé así brevemente, es un discurso que si bien es cierto, existe previamente en las propias comunidades indígenas. Nadie puede decir que la interculturalidad la inventó el Estado. No, no es así. Lo que pasa es que, de hecho, esto es lo que ha dado pie a que muchos intelectuales decoloniales, ¿cierto?, hagan la distinción entre una interculturalidad funcional, ¿cierto?, y una interculturalidad crítica. Bueno, esa diferencia está dada justamente porque en Chile casi no existe
en términos de despliegue, me refiero a las escuelas principalmente, de una interculturalidad crítica. Lo que existe es una interculturalidad formada en el año 2000 y algo, a partir de un programa en donde Chile pide un préstamo, porque bueno, pongamos las cosas un poco anteriores, es decir, cuando venían los años 90, ¿cierto? Los años 90, cuando nace la ley indígena, la CONADI, nacen estos movimientos de resistencia, algunos más fuertes que otros, a fines de los años 90 nacen los movimientos autonomistas, en el año 2000 comienza a aplicarse la ley antiterrorista, a criminalizar estos movimientos. Entonces, el Estado se ve en la necesidad de diferenciar aquellos miembros de colectividades indígenas que adhieren a los programas desarrollistas de aquellos que no. Entonces, ¿cómo lo hace? Porque no tiene mecanismo el Estado chileno. Piensa tú que en los años 90, saliendo del año 90, no existe nada de eso. No existe nada para poder diferenciar más que preguntarle a las propias comunidades, cosa que el Estado jamás va a hacer y nunca lo ha hecho. El Estado jamás le ha preguntado a las propias comunidades lo que quieren. Nunca. Entonces siempre ha sido un Estado paternalista. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado paternalista? A partir del año 2000, pide un préstamo al Banco Interamericano del Desarrollo, de un préstamo, pero multimillonario. Creo que es el programa el que tiene mayor financiamiento que se ha hecho. Es un programa que se llamó el programa Orígenes. Ese programa Orígenes consistía en que Estados Unidos prestaba dinero para la creación de programas interculturales, ¿no? Entonces, era interculturalidad en la salud, en la educación, en distintos ámbitos, aplicar la interculturalidad. Este programa se dividió en dos etapas. Una etapa creo que del 2001 al 2006 y 2006 al 2010. En la primera etapa, esto que voy a contar ahora, lo señalan las mismas personas que aplicaron este programa. No es una ocurrencia mía. Ellos mismos señalan que en la primera etapa, es decir, desde el 2001 hasta el 2006 más o menos, ellos no tenían idea de lo que significaba la interculturalidad. Así lo señalan ellos. Ellos no tenían idea de lo que significaba la interculturalidad. Pero sin embargo, ellos estaban haciendo programas interculturales. ¿Te fijas tú? Fue en la segunda etapa de ese programa, es decir, después del 2006, en donde la palabra interculturalidad comienza a adquirir cierto sentido, ¿no? Y ese sentido empieza a vincularse con el etnodesarrollo. Entonces, la interculturalidad comienza a tomar un tono de pertinencia cultural. Eso se va a entender por interculturalidad en Chile. Se va a entender la pertinencia cultural que tienen los programas de desarrollo. ¿Ya? Eso por un lado. Ese es el carril desarrollista. Pero por otro lado, en el año 2000, que es cuando comienzan estos programas, paralelamente se estaban aplicando la ley antiterrorista en juicios en donde el Estado no podía demostrar quién era el terrorista. No podía demostrarlo porque las pruebas que los fiscales presentaban en juicio eran pruebas culturalistas, no eran pruebas que atendían al delito. Por ejemplo, te cuento un ejemplo. En la Operación Paciencia, que fue en el año 2002, que fue la primera, o 2001, la primera operación de anti-insurgencia mapuche, así le denominaban ellos, que fue una gran operación de inteligencia, se supone, en donde ellos presentaban como prueba en los juicios un cultrún, herramientas agrícolas, herramientas campesinas, fotografías de Víctor Jara, música considerada de izquierda, banderas, todas esas cosas, banderas mapuche, todas esas cosas eran consideradas pruebas para criminalizar por actos terroristas. Es decir, y por eso que la Corte Interamericana señaló, dijo, oye, ustedes no pueden hacer esto.
ustedes están siendo racistas. Bueno, cuando el Estado chileno comienza a tener tantas observaciones de organismos internacionales de derechos humanos respecto a este asunto, es que el Estado se ve en la necesidad de generar un discurso intercultural que le permita distinguir al terrorista de aquel mapuche que no es terrorista. Entonces el discurso intercultural va a ser muy funcional, si te das cuenta, ¿no? No solo va a servir para la postulación de fondos de desarrollo, de desarrollo, sino que también va a servir para folclorizar al mundo mapuche. Y es por eso que a partir del año 2000 comienza un enorme financiamiento por fomentar la lengua, fomentar las vestimentas, las comidas, fomentar los programas de las escuelas para enseñarle a los niños. Todo eso empieza a ser fomentado, pero, y esto es lo importante, pero en los programas interculturales ustedes van a empezar a ver de que empieza a descartarse, en su aplicación, a descartarse toda referencia a la autonomía y a la territorialidad. Porque esos dos vectores van a ser, les llamo vectores justamente porque van a ser los vectores que van a ser como que van a servir como guías a los servicios de inteligencia para poder detectar el inminente peligro. ¿Y cuál es ese inminente peligro? El territorio y la autonomía. Es decir, la reivindicación territorial mapuche, la lucha mapuche, en tanto reivindicación, el control territorial, la recuperación territorial, esa es la gran amenaza para el Estado, pero no para el Estado en sí, como pueden ver, ¿no? No es el Estado en sí, sino que el peligro es para quien capturó el Estado. Es decir, para un modelo económico que es monocultural, por un lado, ¿cierto? Pero también es extractivista y monoexportador. Es decir, un modelo tan perverso que no hace otra cosa que extraer recursos naturales. Y en eso está sustentada toda nuestra economía en Chile. Por tanto, el discurso intercultural es un discurso folclorizante. Es un discurso folclorizante. Lo que no quiere decir, ojo, que esto hay que señalarlo, ¿no? Lo que no quiere decir de que las propias comunidades o los propios agentes mapuche han debido saltar esta valla, han debido sobrepasar esta folclorización. Pero eso significa adquirir ciertos grados de autonomía, ¿no? Entonces, esa es la gran disputa, creo yo, y por eso los programas interculturales, bueno, podemos ahondar más si quieren, porque esto es muy profundo, todas estas cosas que tienen que ver con cómo se folcloriza, pero eso es como lo estructural, eso es como así funciona, ¿no? Un poco en esta línea, María Laura ahí nos comenta por el chat, hace una pregunta, ¿no? Si el discurso de la diversidad cultural puede leerse como una forma de fomentar el paradigma de la interculturalidad funcional. Por ejemplo, el cambio de nombre en la efeméride del 12 de octubre en la Argentina, que comenzó a llamarse Día de Respeto a la Diversidad Cultural. Tenemos tres preguntas. Si les parece, las vamos haciendo todas juntas, porque hay dos que no sabemos, capaz que se conectan, entonces por ahí Catalina, pues si te parece, hacer la pregunta, después yo leo una pregunta que está en el chat que acaba de hacer Silvana, y después Carlos. Preguntas o intervenciones. Cata. Genial. Bueno, buenas tardes para todos, todas, todes. Apago la cámara porque tengo muy mal wifi, pero bueno. Quería consultarte particularmente si ves que tengan ciertas significaciones particulares o que veas particularidades, digamos, en torno a estas estrategias de racialización y de criminalización o prácticas de resistencia en el marco de la frontera, donde se dan tanto como convivencias cotidianas, intercambios,
también desigualdades, conflictividad entre las tres naciones, digamos, entre Argentina, Chile y la nación mapuche. Si ves que tienen ciertas significaciones diferentes en torno al resto del territorio de ambos países. Seguimos con la... Sí, leemos vamos con las 3 preguntas, si te parece, Patricio, y... Julio, yo preferiría ir así acotando más breve, ser más breve claro, porque si no después perdemos el hilo. Dale, vamos así entonces con respuestas más breves. Buenísimo. Sí, respuesta más breve. El tema de la frontera es muy delicado en este contexto, ¿no? Porque primero hay que reconocer de que aquí estamos hablando de 2 perspectivas distintas, ¿no? Una perspectiva es la nuestra, en este caso yo soy chileno, y la perspectiva mapuche, ¿no? Que no existe esa frontera. Estamos hablando de un Gualmapu, ¿no? Donde Gulu Mapu, Puel Mapu, de alguna manera son parte de la misma nación, ¿no? Entonces, pero yo quisiera llegar a otro, lo delicado de la frontera. Fíjate que ese traspaso que tú decías, fíjate que en la operación Andes, que se dio en el año 2017, en donde participó el ministro de Chile, Alewi, con la ministra Bullrich, y ambos articularon un proceso de intercambio de comunicaciones entre los servicios de inteligencia de manera ilegal, en donde ambos servicios de inteligencia ilegalmente se traspasaban información entre un lado y otro. Carabineros de Chile, imagínense ustedes, que acá se estaba dando la operación Huracán. Paralelamente se estaba dando la búsqueda de Santiago Maldonado. Cuando se buscaba Santiago Maldonado, la ministra pide al gobierno de Chile que le den información, porque se suponía que en Chile existían software, esto es para la risa, existían software muy sofisticados que había inventado un sujeto, un software muy sofisticado para encontrar personas a partir de la geolocalización de los celulares. Por tanto, la ministra le pide al chileno que por favor lo ayuden a encontrar el cuerpo de Santiago Maldonado. Bueno, ahí quedó claro de que había traspaso de información entre un gobierno y otro. Cuando se crea la operación Andes, lo que se dice es que en la frontera existían 2 personas que eran exmilistas, o sea, ex pertenecientes al movimiento de izquierda revolucionaria en Chile socialista de aquella época. Existían 2 milistas que hacían de mulas, digamos, ¿no? Que traspasaban armamento entre los grupos organizados de Argentina a los grupos chilenos. Esa era la acusación, ¿no? De que en la frontera lo que hacía era un traspaso de armamentos. Incluso se llegó a hablar de drogas. Se intervino los celulares de estas personas, de estos sujetos, y los tuvieron detenidos, se armó todo. En Chile detuvieron a 8 personas, las tuvieron presas, detenidas, sin debido proceso, y después se descubrió de que los celulares, todos habían sido manipulados por la propia policía. Todos. Tanto en la operación Huracán en Chile, tanto como en la operación Andes, que es la que hablaba del traspaso en la frontera entre ambos, y que traspasaban armamento, que traspasaban drogas. Bueno, todo eso fue una inserción en los celulares de los grupos de inteligencia que tomaban los celulares, los abrían, ¿cierto? Y le insertaban mensajes falsos, manipulación de pruebas. ¿Y los medios? De eso no se habló nunca más. Bueno, no sé, me fui en otro lado, pero sí me quería hablarte de la frontera que me disculpa si no te respondí lo que tú... Voy con la consulta de Silvana. Respecto al tema de la racialización, ¿cómo podemos, en mi caso soy profesora de ciudadanía, apartar la mirada de este análisis, que es el que encontramos generalmente en cualquier libro, un análisis basado en castas superiores e inferiores? ¿Cómo salimos de ese círculo de racialización? Pregunta. Bueno, no creo que esa pregunta pueda tener una respuesta, ¿no? No creo que pueda tener una respuesta. Lo que podemos es reflexionar en torno a ella, ¿no? Podemos reflexionar sobre esa pregunta. No creo que haya una respuesta.
Primero lo que nosotros planteamos acá es que los procesos de racialización contemporánea, más que basarse en los fenotipos, en lo que decíamos al final, ¿no? Más que basarse en los fenotipos, están basados en procesos securitarios. Entonces, quizás podríamos observar con mayor detenimiento en cómo se configuran esos procesos securitarios, en cómo nosotros formamos democracia, cómo generamos estos espacios de captura del Estado, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas preguntas tenemos que hacernos, pero es una cuestión más de, una pregunta muy, muy amplia, o sea, una reflexión muy amplia, porque tiene que ver con los procesos democráticos. Porque todo esto que estamos hablando hoy día, las formas contemporáneas de racialización, son un efecto de la pérdida de democracia. En la pérdida de democracia, de cómo hemos dejado durante todos estos años que el Estado sea capturado por una élite, por un lado, y cómo hemos permitido también que ciertos dispositivos de seguridad puedan ser implementados de manera totalmente impune. Fíjense ustedes que en Argentina, a diferencia de Chile, ustedes no es llegar y hablar de ley antiterrorista en Argentina, pero en Chile sí. En Chile, mañana, ahora mismo en televisión, es muy probable que yo encienda ahora, en este minuto, la televisión y aparezca un diputado, un senador solicitando que se aplique la ley antiterrorista y cuándo va a haber estado de sitio, cuándo va a haber estado de excepción. Eso es muy normal acá. Pero ustedes no. Porque el proceso de democratización en recuperación de la democracia luego de la dictadura fue muy distinto en ambos países. Fue muy diferente. Las mismas dictaduras fueron muy diferentes. Entonces, por ejemplo, ustedes no pueden, o sea, yo me imagino que alguien en la tele en Argentina diga, oye, apliquemos la ley antiterrorista, me imagino que al otro día salen las marchas, ¿no? Al otro día salen las marchas, porque eso no puede ser, pero acá sí, acá es normal. Entonces, al parecer, tiene que ver con los procesos democratizantes, que han sido totalmente capturados por una élite. Acá no tenemos democracia. No tenemos democracia. Imagínese usted, le digo a Isabel, imagínese usted, Isabel, la semana pasada, acá en Chile, salió un humorista en televisión, disfrazado de militar, contando chistes muy malos, pero disfrazado de militar. Al otro día, el ejército de Chile, junto a las Fuerzas Armadas y a la Fuerza Aérea, y avalados también por el Ministerio de Defensa de Chile, mandaron una carta al canal de televisión reclamando por ese programa. Imagínense el nivel de democracia que tenemos hoy día en Chile. Carlos, ¿querías hacer una consulta o una intervención? Sí, René, un comentario que me parece, bueno, primero buenas tardes a los que quedamos acá, buenas noches ya, y agradezco otra vez a Martín y a Julio que nos dé la oportunidad de conversar con Patricio. Me parece que Patricio, cuando le hiciste vos la pregunta, Julio, creo que al final, me parece, de su intervención, medio que respondió mi inquietud. Yo ahí me había anotado algunas cositas, pero de todas maneras la vuelvo a comentar. Porque en este proceso a partir del cual desde los poderes hegemónicos se reapropian de conceptualizaciones que en un primer momento fueron, diríamos así, el andamiaje de posiciones críticas y de resistencia, y el volverlos funcionales, cómo exige de alguna manera a los movimientos que están resistiendo y luchando por sus derechos, entrar nuevamente en la disputa, ¿no es cierto? Por ejemplo, estoy pensando, el gobierno de Rafael Correa hablando de la interculturalidad y viendo posteriormente cómo la CONEAI está discutiendo y es necesario incluso radicalizar aún más la conceptualización de interculturalidad, porque lo que está pasando desde la política pública no es interculturalidad. O pienso también en, por ejemplo, la Confederación Mapuche de Neuquén, que muchas veces tienen en escritos o en difusiones de
de sus situaciones, tiene que salir a discutir con el gobierno neuquino, porque las políticas de supuesta interculturalidad no lo son tal, porque esa interculturalidad está entendida como una interculturalidad funcional, que es multiculturalismo neoliberal, en el sentido quizá más estricto, ¿no? ¿Cómo ves vos que las comunidades mapuches, cómo responden en Chile a esta adopción de un interculturalismo funcional por parte del Estado? Sí, mira, ya lo hablamos algo, ¿no? Hablamos algo, pero me gustaría vincularlo con una pregunta que hace Erasmo Catrileo acá, ¿no? Que pregunta qué opinión le merece la intervención que tuvo la CAM en su momento en el conflicto con el Estado chileno, ¿no? Bueno, yo no sé a qué intervención se refiere puntualmente, pero porque también hay que recordar que muchas acciones se le atribuyen a veces a la CAM y en realidad no son de la CAM. Entonces, hay algunas que son prácticamente acciones que aquí nadie va a hacer una apología, ¿cierto?, de los actos delictuales, ¿no? Nadie va a estar haciendo apología, por ejemplo, de la muerte de personas, asesinato de personas, nadie por ningún motivo, ¿no? Lo que sí hacemos apología es de que existan debidos procesos. Debidos procesos. Esto es un paréntesis, Carlos, disculpa. Debidos procesos. O sea, ningún preso político mapuche hoy día ha tenido debido proceso. Y eso es lo que principalmente se discute. No es que, ay, sí, hay que matar gente. No, nadie está hablando de eso. O sea, dos dedos de frente para las personas que algún día vean esto, principalmente de que busquen, ¿no? Que estén buscando ahí están defendiendo. No, aquí nadie está defendiendo nada. Si hay que defender algo, el debido proceso. Las acciones que tienen las comunidades, ahí tú tienes una variedad enorme. O sea, pensar de que el mundo mapuche hoy día es homogéneo, ¿cierto? No puede ser. Es como lo mismo el mundo chileno, argentino. Oye, ¿cómo piensan los argentinos? ¿Cómo actúan los argentinos frente a tal cosa? ¿O cómo actúan los chilenos frente a tal cosa? Hay una heterogeneidad enorme, ¿no? Hay grupos, efectivamente, hay grupos mapuches de derecha, de izquierda, hay grupos mapuches empresarios, hay grupos mapuches que se vinculan. Y bueno, y ahí viene el mapuchómetro también, ¿no? De qué es mapuche, qué no es mapuche, quién tiene el derecho a definirlo, porque claramente el Estado no es el que tiene el derecho a definir quién no es y quién sí. Entonces también está la autoidentificación. Bueno, son varios problemas que hay allí incluidos. Entonces, las reacciones que se tienen frente a las políticas interculturales va a depender de la adscripción, la autoidentificación, la autocomprensión de lo que signifique lo que decía Julio, ese régimen de verdad. ¿Eh? Yo creo que de eso depende. Por ejemplo, hay grupos que fomentan las políticas interculturales del Estado y no hay ningún problema con eso. Pero hay otras que ven en esas políticas un ataque a la autonomía principalmente, ¿no? Que es lo que está en juego en el fondo, ¿no? Lo que está en juego aquí en todo esto es la autonomía. Bueno, tenemos una última consulta de Liliana y bueno, ya tenemos que cerrar porque nos van a sacar de la sala. Así que, bueno, Liliana, te escuchamos. Estás silenciada, ¿no? Ahí va. Ahí está. Bueno, yo primero agradecer, qué buena esta charla, la verdad me encantó. Bueno, yo como mapuche acá desde el Puel Mapu, siempre miramos lo que va pasando del otro lado de la cordillera, porque siempre es como el diario del lunes, ¿no? Siempre lo que le ha pasado a las comunidades de Chile es lo que después nosotros vamos a ver en nuestros territorios. Mi familia mapuche pertenece a la Línea Sur, un lugar que ha sido olvidado, es bastante pobre, y que en este momento está viviendo, hay ya hace ya varios años, proyectos de megaminería,
y bueno, si bien la sociedad en general no se ha dado como mucho eco eso, es un conflicto que se va recrudeciendo, ¿no? Pero bueno, agradecerte, me pareció muy bueno en esto que vos decís, todo lo que, tomo todo lo que dijiste, es muy interesante ver las diferencias entre los dos estados. Es verdad que acá en Argentina decirse mapuche es difícil porque desde que nacemos, en muchos casos no sabemos que somos mapuche, ¿no? Yo siempre voy a recordar, una vez fui a una charla de Walter del Río, cuando ya había empezado a estudiar en la facultad, cuando él presentó un libro que se llamó Memorias de Expropiación, y con ese libro, que es fabuloso, yo sentí que recuperé historia familiar. Es como que en mi mente no había información sobre qué había sucedido en la campaña del desierto, ni qué pasó después de la campaña del desierto. O sea, no aprendemos en ningún momento de nuestra historia escolar lo que sucedió con nosotros mismos, ¿no? Nosotras y nosotros mismos. Así que me parece muy bueno, en esto quisiera resaltar lo que vos, el papel de la educación. El papel de la educación, cómo nos educan para invisibilizarnos a nosotros mismos, para no reconocernos y por supuesto para no reclamar. Los mapuches urbanos somos más bien cómodos porque nosotros ya, a poco de nosotros nos queda territorio por defender. Los mapuches que son más molestos son aquellos que todavía tienen territorios y por supuesto tienen recursos, que ya en este momento tener agua es tener oro. Pero bueno, y el papel de los medios de comunicación, ¿no? Y sobre todo de cómo nos formamos nosotros como comunicadores para poder decir las noticias y los temas que tienen que ver con los pueblos indígenas que habitan toda Latinoamérica. Pues, mi forma de ver es distinta. Yo subo al colectivo y para mí somos todos mapuches, salvo algún que otra persona. Para mí somos todos mapu, ¿viste? Y nada más que no sabemos nuestra historia familiar. Nos han quitado esa parte. Pero bueno, les agradezco a todos porque me parece fabuloso que la facultad y los profes de comunicación organicen esto. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente a Patricio por su presentación, por su tiempo, por la predisposición, por la reflexión. Nuevamente el agradecimiento a todos, todas, todos quienes han participado de este encuentro. Es para nosotros todo es un gusto y un desafío, y una apuesta, el de generar este espacio de reflexión, de crítica, de debate, de conversación desde la horizontalidad. Así que nuevamente gracias. El ciclo continúa, tendremos un próximo encuentro que estaremos informándolo, ¿sí? y les esperamos. Así que nuevamente gracias y bueno, buenas noches para todos.